A veces, no es el final lo que te destruye, sino lo que descubres en el proceso. No todos los corazones rotos se quedan rotos. Algunos se vuelven más fuertes que nunca. Esta es la historia de cómo aprendí a levantarme, incluso cuando nadie pensó que podría. Cuando lo conocí, pensé que había encontrado algo diferente. Él tenía esa forma cálida de mirar, esa sonrisa que parecía un hogar, esa calma que hacía que el resto del mundo desapareciera. Me enamoré sin pensarlo, sin medida, sin miedo. Él decía las palabras correctas. Me hacía sentir elegida, única, vista. Había noches en las que hablábamos hasta que el sol empezaba a asomarse, promesas que se sentían eternas, planes que imaginábamos con los ojos cerrados. Yo le di mi corazón, y él lo tomó con manos que parecían suaves. Pero hubo señales, mensajes sin responder, excusas repetidas, cambios en el tono, en el tiempo, en la mirada. Yo las vi, pero las ignoré, porque cuando amas, crees, y cuando crees, perdonas. Pensé que creceríamos juntos, que lo difícil era parte del amor, que al final, todo valdría la pena. No sabía que estaba sembrando flores en un lugar donde él ya había decidido no quedarse. La caída fue lenta y luego, de golpe. Las excusas se convirtieron en silencios. Las noches de conversaciones se transformaron en noches de espera. Yo preguntaba qué pasaba, y él respondía con un nada, un estoy cansado, un es solo trabajo, pero su distancia era un idioma que empecé a entender a la fuerza. Mi intuición gritaba, pero mi corazón le pedía que se callara. Quería creer en la historia que habíamos escrito, no en la que se estaba desmoronando frente a mí. Me sentía pequeña, confundida. Empecé a preguntarme qué había hecho mal. ¿Dije algo? ¿Fui demasiado intensa? ¿Demasiado yo? Empecé a caminar de puntillas alrededor de sus silencios, esperando no romper algo que ya estaba hecho pedazos. El golpe final no fue una pelea, no fue un grito. Fue una frase tranquila, casi indiferente, una tarde de martes. Creo que esto ya no funciona. Así, sin más. Sin una explicación real, sin una disculpa sincera. Sentí cómo el suelo desaparecía bajo mis pies. Él se levantó y se fue. Y yo me quedé allí, en medio de los escombros de lo que pensé que era nuestro futuro. En ese momento, sentí que me había roto. No solo el corazón, sino el alma. Creí que él se llevaba una parte de mí que nunca podría recuperar. Y por un tiempo, así fue. Los primeros días, las primeras semanas, fueron un borrón de lágrimas y confusión. El mundo seguía girando, pero el mío se había detenido. Cada canción en la radio, cada rincón de la ciudad, cada notificación en mi teléfono me recordaba a él. Me encerré. El dolor era físico, como un peso constante en el pecho que no me dejaba respirar. Amigos y familiares me decían, ya pasará, él no te merecía, eres fuerte. Pero yo no me sentía fuerte. Me sentía vacía, invisible, como si la persona que era con él hubiera desaparecido para siempre. Revisaba su perfil, buscando respuestas en sus fotos, en sus nuevas publicaciones. Cada vez que lo hacía, era como reabrir la herida. Me estaba ahogando en el pasado, aferrándome a los fantasmas de sus promesas. Una mañana, me desperté y me miré al espejo. Realmente me miré. Y no reconocí a la persona que veía. Tenía los ojos hinchados, la mirada perdida. Estaba agotada de llorar, de esperar, de recordar. Y en ese instante, en medio de la niebla, algo hizo clic. Una voz pequeña, casi un susurro, dentro de mí dijo, ya basta. No fue un momento mágico, no fue una revelación divina. Fue un simple acto de supervivencia. Él me rompió, sí. Pero yo no tenía por qué quedarme rota. Yo era más que su ausencia. Yo era más que el dolor que él me había causado. Decidí que no le iba a dar el poder de definirme. Decidí que iba a luchar por mí. El camino de regreso a mí misma no fue una línea recta.
Fue un desastre hermoso, lleno de pasos hacia adelante y caídas hacia atrás. Empecé con cosas pequeñas. Bloqueé su número, archivé nuestras fotos. No para odiarlo, sino para darme paz. Empecé a caminar sola, a redescubrir la ciudad con mis propios ojos. Volví a llamar a esos amigos que había descuidado. Me obligué a salir, incluso cuando solo quería quedarme en la cama. Lloré, sí, lloré mucho, pero ya no lloraba por él. Lloraba por mí, por el dolor que me había permitido sentir. Lloraba para limpiar, para sanar. Empecé a escribir, a pintar, a correr. Cualquier cosa que me conectara de nuevo con mi cuerpo, con mi mente. Aprendí a estar sola y a disfrutar de mi propia compañía. Me di cuenta de que mi felicidad no era un lugar al que se llega con alguien más, sino un hogar que se construye dentro de uno mismo. Descubrí que mi valor no estaba en ser elegida por alguien, sino en elegirme a mí misma cada día. Me di cuenta de que esas señales que ignoré no eran fallas mías, sino pruebas de que él no era para mí. El dolor me enseñó a poner límites, la soledad me enseñó a amarme, y la caída me enseñó a volar. Él no me destruyó. Al contrario, me dio la oportunidad de reconstruirme desde cero, más fuerte, más sabia, más auténtica. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento rencor. Siento gratitud. Gratitud por la lección. Él me rompió el corazón. Es verdad. Pero al hacerlo, me obligó a encontrar piezas de mí que no sabía que tenía. Me enseñó que soy resiliente, que puedo caer y levantarme, que soy la única dueña de mi historia. Si estás pasando por algo similar, quiero que sepas esto. No estás rota, estás en reconstrucción. Este dolor no es tu destino, es solo una parada en el camino. Permítete sentir, permítete llorar, pero luego, por favor, levántate. Elige tu propia felicidad. Porque el amor más importante de tu vida es el que sientes por ti. Él me rompió, pero yo no me rompí. Yo me reencontré. Y no olvides suscribirte para más contenido que nos ayude a crecer juntos. Nos vemos en el próximo video. El final no fue una explosión. No hubo gritos. No hubo una traición espectacular. Fue algo peor. Fue su cambio lento, su indiferencia creciente. Su mirada pasó de buscarme a atravesarme. Su voz pasó de cálida a distante. Sus manos pasaron de sostener a soltar. Una noche, con la voz más fría que yo jamás le había escuchado, dijo: «Ya no siento lo mismo». Y justo así, me desplomé por dentro. No lloré frente a él. No le supliqué. No pedí explicaciones. Solo dije: «Entiendo». Pero por dentro, se me rompió todo. Los días después fueron grises. Dormía poco, comía casi nada. Caminaba como si mi cuerpo estuviera vivo, pero mi alma no. Mis amigos decían: «Lo superarás». Mi familia decía: «No era para ti». Pero nadie entendía que yo no estaba llorando por él. Estaba llorando por lo que fui cuando estaba con él, por cómo dejé de escucharme, por cómo me hice pequeña, por cómo puse mi corazón en manos de alguien que nunca lo sostuvo de verdad. Yo no necesitaba olvidar a la persona, necesitaba reencontrarme a mí. Y ese fue el inicio de mi verdadera historia. No la historia de un corazón roto, sino la de una reconstrucción. Empecé a hacer las cosas que siempre quise hacer sola. Me inscribí en esa clase de baile que él siempre criticaba. Viajé a ese lugar que me decía que era muy lejos. Volví a pintar, a escribir, a escuchar la música que me hacía sentir viva. No solo la que a él le gustaba. Al principio, cada paso se sentía extraño, como caminar con zapatos nuevos. Había un eco de su voz en mi cabeza, diciéndome qué debía hacer o pensar. Pero poco a poco, mi propia voz empezó a sonar más fuerte. Descubrí que disfrutaba mi propia compañía, que mis risas eran más genuinas cuando no tenía que filtrarlas, que mis opiniones eran válidas, aunque nadie más las compartiera. Empecé a construir una relación conmigo misma. Me invité a cenar, me compré flores,
Me celebré los pequeños logros, como terminar un libro o simplemente levantarme de la cama en un día difícil. Me perdoné por haberme perdido, por haber puesto a alguien más primero. Entendí que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Un día, me di cuenta de algo increíble. Ya no pensaba en él. Su recuerdo se había convertido en un susurro lejano, no en el ruido ensordecedor que solía ser. No lo odiaba. No le deseaba mal. Simplemente, ya no ocupaba espacio en mi vida. El espacio que él dejó, lo llené conmigo. Lo llené de mis sueños, mis pasiones, mis amistades, mi amor propio. Él no me rompió. Él solo rompió la versión de mí que dependía de él para sentirse completa. Y al hacerlo, sin querer, me dio el regalo más grande, la oportunidad de construirme de nuevo, más fuerte, más auténtica, más libre. Me enseñó que el amor más importante de mi vida no es el que recibo de alguien más, sino el que yo misma me doy. Si estás pasando por algo similar, si sientes que una parte de ti se fue con alguien, quiero que sepas esto. Esa parte no se fue, solo está esperando a que la redescubras. No te apresures, no te juzgues. Permítete sentir, llorar, y luego, poco a poco, empieza a reconstruirte. Pon la primera pieza, luego otra, y otra. Un día, te mirarás al espejo y no verás a alguien que fue roto, verás a alguien que se reconstruyó, pieza por pieza, en la versión más hermosa de sí misma. Sanar no fue bonito, no fue poético, definitivamente no fue rápido, fue crudo, fue real, fue despertar un día y sentir que el dolor seguía ahí, intacto. Fue ver algo en la calle que me lo recordaba y tener que respirar muy, muy profundo para que las lágrimas no salieran. Fue luchar constantemente contra esa voz en mi cabeza, esa que susurraba, ¿por qué no fuiste suficiente? Y cada día era una batalla contra ese fantasma, contra la memoria de lo que fuimos. Pero lentamente, muy lentamente, casi sin darme cuenta, algo empezó a cambiar. No fue una revelación divina ni un momento de película. Fue más sutil. Empecé a escribir. Llené cuadernos con todo lo que sentía, sin filtro, sin juicio. Empecé a caminar sola por parques, por calles que antes recorríamos juntos. Al principio dolía, pero luego empecé a disfrutar de mi propia compañía. Empecé a buscar música nueva, canciones que no tuvieran su nombre grabado en cada nota. Empecé a reconstruirme, pieza por pieza, como si estuviera armando un rompecabezas del que había perdido la imagen de referencia. Y en ese proceso, recuperé mis sueños, esos que había guardado en un cajón. Volví a mis pasiones, a pintar, a leer, a bailar en la sala sin que nadie me viera. Volví a mis pequeñas alegrías. El olor a café por la mañana, una llamada larga con una amiga, el sol en la cara. Y un día, sin aviso, sin esperarlo, me descubrí sonriendo. Una sonrisa genuina, desde adentro. No era por alguien. No era por algo que había pasado. Era por mí. Simplemente por estar viva, por estar ahí. En ese momento entendí que ya no necesitaba que él volviera. Ya no necesitaba que él me eligiera para sentirme válida. Porque después de tanto tiempo, yo por fin me estaba eligiendo a mí misma. Estaba eligiendo mi paz, mi felicidad, mi bienestar por encima de la esperanza de un regreso. Y justo ahí, justo cuando el dolor dejó de tener fuerza sobre mí, cuando su recuerdo ya no era una herida abierta sino una cicatriz que casi no se veía, él regresó. Como regresan siempre los que nunca se quedaron de verdad. Con esa nostalgia selectiva en los ojos, con la voz suave, calculada, con las palabras exactas que sabía que antes me hubieran derrumbado por completo. Te extraño. Me equivoqué. Pensemos en volver. Escuché cada palabra. Y esperé sentir algo. Un temblor, una duda, un eco del viejo dolor. Pero no hubo nada. Solo una calma extraña. Porque la mujer que él había dejado ya no existía. Yo ya no era la misma.
La herida se había convertido en cicatriz, y la cicatriz se había convertido en fuerza. Lo miré, y con la voz más firme que había tenido en años, le dije, no puedo volver, y no es porque te odie, es porque finalmente he aprendido a amarme a mí misma. Y es que a veces, la vida no se trata de ganar o perder una relación. Se trata de aprender quién eres de verdad cuando todo tu mundo se cae a pedazos. Él me rompió. Sí, es verdad. Rompió mi corazón, mis planes, mi confianza. Pero yo no me quedé rota. Aprendí a sostenerme cuando sentía que me derrumbaba. Aprendí a curarme mis propias heridas, con paciencia y con compasión. Aprendí a ser suficiente conmigo misma, a no necesitar la aprobación de nadie para sentirme completa. Ahora camino más firme. Hablo más claro. Siento más profundo. Porque sé quién soy. Y sobre todo, sé lo que merezco. Ya no busco finales perfectos de cuento de hadas. Ya no busco un amor que venga a salvarme de algo. Ya no busco manos ajenas que me sostengan para no caer. Porque ahora sé sostenerme sola. Sé que mis propias manos son más que suficientes. Así que sí, él me rompió. Pero yo no me rompí. Solo cambié. Me transformé. Y en el proceso, me descubrí mucho más fuerte, mucho más valiente y mucho más increíble de lo que jamás pensé que podía ser. Y esa es la verdadera victoria. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te sentiste identificada, déjame un comentario y cuéntame tu historia. No olvides suscribirte para más contenido como este. Nos vemos pronto.